Y bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Elvis Ayala Santos con el tema Silencio robado, basado en Primera de Reyes 19, 11 y 12. Pastor Ayala Santos, el tiempo es suyo. Adelante. Buen día a todos una vez más. Gracias por permitirme ser parte de esta línea de oración, de este grupo que tiene el propósito de reforzar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Vamos a, Gracias por esa reacción, Rosana. Vamos a la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19, los versículos 11 y 12. Pasaje conocido por todos nosotros. Hemos escuchado algún sermón, alguna meditación basado en este pasaje de la palabra de Dios. Y bueno, estos últimos días he estado meditando acerca de esto y miren, el Reavivados de hoy, Reavivados por su palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 5 habla de simplemente estoy dando una referencia, ¿no? A Segunda de Crónicas 5 habla de la dedicación del Templo de Salomón, ¿no? Cuando había una orquesta, habían voces, había una fiesta, eso dice la Reina Valera, ¿no? Era una fiesta para el pueblo, ¿no? Para Salomón, quien había dedicado recursos, tiempo, talentos en la construcción de esta obra maravillosa. Pero creo yo que la vida de la hija, del Hijo de Dios, pasa por esos momentos de fiesta, esos momentos de algarabía, de encuentro, de congresos, de una asociación, de una división, de una capacitación. Escuchamos a los adoradores cantar y son momentos de regocijo congregacional. Pero personalmente creo que además de eso debemos tener estos momentos que la palabra de Dios menciona. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19, 11 y 12. Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, ¿sí? Está subrayado ese término, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Miren, viento fuerte y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, esa dice la versión Reina Valera 60, silbo apacible y delicado. Me he tomado el trabajo de buscar en varias versiones, esta última parte del versículo 12 y se repite con frecuencia apacible, delicado, suave. En algunas versiones dice susurro, en otras versiones dice murmullo, en otra versión dice suave, o sea, una voz suave, apacible, delicada. Pero lo que me llamó más la atención es la versión, la TLA, traducción en lenguaje actual, que ya Rosana lo está buscando y lo va a proyectar. La última parte, y subrayen esto, por favor, préstenle mucha atención a la última parte del versículo 12, dice: se oyó el ruido delicado del silencio. Después del viento, después del terremoto, después del fuego, ¿sí? Se oye el ruido delicado del silencio. Pregunta para todos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén. Pregunto, en ese primer lugar donde nuestros padres, los primeros seres humanos creados, empezaron a desarrollar sus actividades, ¿estaban más en un ambiente de algarabía, de gozo, de ruido, de música, o estaban más bien en un ambiente de ruido delicado del silencio, donde podían escucharse el ruido, el canto de las aves,
el sonido de las hojas cuando pasa el viento. Em, Cuando reviso mi vida, analizo mi vida, que es la que mejor conozco, y me pongo a pensar en Dios, creo firmemente que esto que le pasó al profeta, de pronto el profeta esperaba que Dios se manifestara en ese viento, o en ese terremoto, o en el fuego. Dios no se manifestó en ninguna de esas tres. Dios se manifestó en esto, en ese murmullo, susurro apacible, delicado, suave. Y revisando la vida de Cristo Jesús, vamos a el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 35. Marcos 1:35. Dice la palabra, ahí Rosana lo está compartiendo con nosotros. Preste atención, dice, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Conclusiones. Gracias, y lo está subrayando, lo está pintando. En la madrugada no hay sonidos espectaculares, ruido, música, no hay. Hay silencio. De pronto se escuchan los sonidos de la naturaleza y uno puede, así como Cristo Jesús, estar en comunión con Dios el Padre. Se fue a un lugar solitario y porque en esas circunstancias, en esos momentos del día, él podía tener comunión con su Padre. Creo firmemente que nos están robando el silencio. Ahí va el título del tema. Yo este tema ya lo había dado en alguna iglesia. Ya le preguntó, pastor, el título del tema llama la atención, ¿no? ¿Cómo que nos están robando el silencio? Sí, le digo, nos están robando el silencio. Porque quienes vivimos en ciudades, silencios, bocinazos, parlantes, música. Hace poco aquí en Bolivia tuvimos campañas políticas para elegir autoridades y entonces esas caravanas y esos conciertos y micrófonos eh, nos están robando el silencio. Necesitamos más momentos de silencio, de quietud, de escuchar la voz de Dios. Y esto se logra de madrugada. Eso dice Marcos 1:35, de madrugada, cuando estás tú y Dios a solas. No hay interferencia. Mejor si el wifi está apagado, mejor si el celular está apagado, el televisor, cualquier dispositivo electrónico. Abre tu Biblia y ten esos momentos y escucha la voz de Dios, la voz apacible, la voz delicada, la voz suave de Dios. Y entonces tendremos fortaleza espiritual. Y entonces saldremos a hacer nuestras actividades con la fortaleza de Dios. Nos están robando el silencio. Este mundo entró en esto del ruido, del sonido, de las voces, del griterío, de la algarabía. Y doy una advertencia más. La iglesia está cayendo en eso. La iglesia cada vez hace más eventos donde queremos. Aquí en Bolivia están las bandas en los colegios adventistas, la banda donde hay tambores, bombos, trompetas, y a mucha gente le gusta eso. Y cuando yo comparo ese encuentro de bandas donde hay, ¿sabe qué? No se puede hablar. Uno tiene que hablar a los gritos en esos encuentros de bandas. Hay mucha contaminación auditiva, contaminación sonora. Yo creo que tenemos que volver a la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos estos momentos. Nos están robando el silencio. Nos están robando esos valiosos momentos de encuentro con la naturaleza. Si vives en una ciudad, yo vivo en una ciudad, yo necesito desconectarme de la ciudad, ir en medio de la naturaleza y escuchar los sonidos de la naturaleza. Que Dios nos bendiga. Que termino con una breve ilustración que lo escuché en un seminario acerca del Espíritu Santo. El orador, un profesor de teología, pastor, él decía, el Espíritu Santo no va a llegar cuando la iglesia esté en un congreso, cuando la iglesia esté en una reunión donde haya música, y tiene que haber, tenemos, la iglesia está creciendo. Este orador decía, el Espíritu Santo va a llegar cuando tú te encuentres a solas con Dios y pidas al Espíritu Santo en tu vida.
Nos están robando el silencio. Necesitamos más momentos de silencio, de quietud, de escuchar la voz apacible, delicada y suave de Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Feliz jornada. Amén, amén, amén. Qué hermoso es saber que este silencio no es para escondernos, sino para saborearlo, para disfrutarlo, porque estamos ante la presencia de ese Padre que cuida de nosotros. Gracias, Pastor, por este mensaje. Queremos tener momentos, más momentos de silencio. Voy a pedirle que termine con una palabra de oración. Gracias. Vamos a orar, inclinamos nuestras cabezas. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque yo esta mañana tempranito, aún a oscuras, tuve el privilegio de abrir tu palabra, de orarte, de arrodillarme delante de ti. Y yo quiero pedirte que me recuerdes que eso es fundamental en mi vida. Y quiero pedirte también que nos recuerdes a quienes estamos conectados, que necesitamos estos momentos de soledad contigo, donde no hay nadie más, no hay ninguna interferencia. Lo necesitamos porque esto fue parte del éxito en el ministerio de Cristo Jesús. Encontrarnos contigo, eh, contarte, hablarte de nuestras necesidades, de los problemas que tenemos, de las crisis que tenemos, hablarte también de las alegrías que tenemos en la vida, pero también para escuchar tu voz a través de la Santa Biblia. Bendice a cada hija, hijo tuyo conectado en esta mañana y ayúdanos a fortalecernos en ti y en tu palabra cada madrugada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias por ese título también que le dio. Gracias. Vamos a estar orando por ese campamento, pastor. Que Dios me lo continúe bendiciendo.